A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito con Marjorie. Bienvenidos a Quito con Marjorie y el día de hoy queremos hablar de algo que en algún momento de nuestras vidas nos afecta a todos. El cuerpo, el movimiento, el dolor y sobre todo cómo la medicina y la tecnología puede devolvernos calidad de vida. Las patologías musculares afectan a millones de personas, ya sea por accidentes, esfuerzos físicos repetitivos o enfermedades degenerativas. Pero hoy la ciencia y la innovación médica están abriendo caminos antes impensados. Para conversar sobre estos temas nos acompaña Fernando Hidalgo Cisneros, cirujano de mano y subdirector de Quito Hand Center. Él es un referente en cirugía especializada, diagnóstico avanzados y tratamientos de alta tecnología. Doctor Hidalgo, es un gusto tenerlo aquí. Buenas tardes. En primer lugar, gracias, un saludo a la audiencia. Gracias por estos espacios necesarios para que podamos transmitir consejos que puedan prevenir la salud en la patología osteomuscular, específicamente en una estructura anatómica tan importante como es humano y su miembro superior. Así es, realmente importante. Nos quita y nos condiciona la calidad de vida, lo digo por experiencia. Pero comencemos conversando, doctor, un poquito poniendo en contexto qué entendemos exactamente cuando hablamos de patologías musculares y cuáles son las más comunes con las que usted como cirujano atiende a diario. Estamos hablando de lo que es patología, una enfermedad, un desequilibrio del bienestar, una alteración que podamos nosotros manejar. Osteomuscular, músculo que permite el movimiento de una estructura corporal. Cuando uno ejerce primero un sobreabuso, un movimiento repetitivo o posteriormente un trauma, hay una alteración en la patología o una alteración en el aparato osteomuscular, lo que le va a causar a usted dolor, inconformidad, afectación emocional e incluso problemas posteriores en el desarrollo emocional que puede tener un paciente. La patología osteomuscular está muy presente, básicamente ahora que estamos enfrentando niveles de tecnología que años atrás no lo podíamos disponer. Así es. ¿Y cuáles son los síntomas que nos deben generar una alerta temprana a los ciudadanos para acudir a tiempo a un especialista y no lamentarnos después? La prevención es la mejor arma. Cualquier cosa, cualquier enfermedad que pueda ser tratada a tiempo va a tener su solución, pronta o definitiva. Los síntomas principales que usted tiene que tomar en cuenta es dolor, esta percepción desagradable que nos causa una incapacidad. El dolor es el principal enemigo contra el cual el médico tiene que combatir. El dolor nos va a llevar después a una incapacidad funcional. Segundo punto, calambres, hormigueos, sensación de electricidad que puede ir por su miembro superior y que termina en su mano. Tercer punto, a la mañana el paciente refiere que amanece con las manos entumecidas, como que estuvieran hinchadas, como que estuvieran engarrotadas, como define el paciente. Cuarto punto, ya la incapacidad funcional. Coge un vaso y se le cae. Coge una página, cualquier cuerpo y se le cae y ya no puede tener actividades finas, como por ejemplo escribir, como por ejemplo pasar un hilo por una aguja o cosas mucho más demandantes. Resumo, dolor, fatiga, disminución de la fuerza y calambres en las manos. Por favor, tener en cuenta. ¿Qué factores influyen para que estos síntomas comiencen a afectarnos, para que aparezcan estas patologías? Podemos hablar de criterios como la edad. Hay ciertas actividades que por supuesto están más expuestas a tener estas patologías y un estilo de vida.
La actividad física es muy demandante ahora, pero sin embargo también tenemos que considerar metabolismo. Muchas de las patologías del aparato osteomuscular tienen que ver con el equilibrio de las hormonas. Lo primero que nosotros examinamos en la historia clínica bien realizada es buscar si hay algún problema de la tiroides. El hipotiroidismo lleva a una disminución de los electrolitos, principalmente el calcio, en combinación con la paratormona. Y esto nos puede llevar a problemas de fatiga muscular. El hipertiroidismo nos puede llevar a exceso de reflejos. Entonces, siempre en el contexto general tenemos que ir a buscar algún problema endocrino atrás. La diabetes, problemas de microcirculación, la hipófisis, problemas incluso en las hormonas que manejan los procesos metabólicos del colesterol, los procesos metabólicos que llevan a un aumento en el tamaño o en el peso corporal, hay que descartar. En la historia clínica bien realizada nos vamos a concentrar a ver si además cómo está su actividad laboral. Imagínense que hay gente ahora que pasa 10, 12, 14 horas en la computadora. Los jóvenes... Y el resto en el teléfono. Los jóvenes gamers, 20 horas clavados en el PlayStation. Nosotros tenemos un estudio con los alumnos del posgrado en la Universidad Central de Ecuador que demostró justo lo que conversábamos ahora. Vamos a conversar. Que el uso repetitivo del celular nos lleva a una fatiga del dedo gordo de la mano. Es decir, cuando hicimos un estudio, existían aproximadamente 2000 pulsaciones por día. 2000 veces que el dedo pulgar aplastaba esa pantalla del celular. 2000 veces que había un movimiento de la articulación y que esto llevaba a problemas de inflamación. Bueno, cuando peleaban con la novia o con el novio llegaban a 2500 pulsaciones por minuto, por día. Mucho mensaje. Entonces, ¿qué recomendábamos? Si va a pelear, al menos llame. Ya no esté mandando mensajes. Entonces, claro, estas actividades, que es el tema que hoy queremos tratar con ustedes, estas actividades han desarrollado en problemas osteomusculares que nos están afectando diariamente. ¿Y cómo diferenciamos una lesión temporal, por así decirlo, que podría así ser aguda, a una enfermedad muscular crónica? El tiempo. Si uno presenta la enfermedad dentro de un tiempo menor a 3 meses y es tratado menor a los 3 meses, estamos hablando de una enfermedad aguda. Ejemplo, traumas, caídas, lesiones deportivas, sobreejercicio, actividades muy demandantes, movimientos exagerados. Lo estamos viendo mucho en los bailes actuales. Movimientos exagerados que se presentan súbitamente y llevan una incapacidad. En ese momento, en los próximos días, se les cataloga como agudo. Ese momento. Pero ya enfermedades que han sobrepasado los 3 meses, eso es crónico. Ejemplo, lumbalgias, dolores de espalda, dolores de columna cervical, que ya va al tiempo y el paciente llega a acostumbrarse y a vivir con el dolor. Y si un mensaje queremos dar es que no tienen que vivir con dolor. El paciente tiene el derecho a que sea enfrentado y disminuido y calmado ese dolor. Y el médico tiene la obligación de responder bajo los métodos científicos y la ciencia, encontrar la manera, porque armas las tenemos. Solo tenemos que realizar un buen diagnóstico. Y nos acostumbramos, ¿verdad? A vivir con un dolor, con un malestar. Eso es muy triste, porque una persona que se acostumbra a vivir con malestar o con dolor no va a poder producir, no va a poder desarrollarse, no puede en ningún momento desenvolverse socialmente y comienza a tener una afectación emocional que incluso termina en depresiones. Ahora hablaremos de eso. Otro tema que quería tratar con usted, doctor, es la tecnología. Si realmente es un aliado para todos en estos procesos, ¿verdad? ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento de ciertas patologías musculares en los últimos 10 años, por ejemplo, gracias a la tecnología? Somos testigos de los cambios evolutivos del pensamiento, de la filosofía y de la ciencia en los últimos 40 años. El desarrollo académico, el desarrollo científico nos obliga a adaptarnos a las nuevas tecnologías que tenemos, que sí nos facilitan los procesos, que es verdad, nos ayudan a abrir campos de comunicación. Perfectamente podemos operar desde aquí en China
Y desde Australia pueden estar operando con los robots a este nivel en Ecuador. Es magnífica la tecnología. Pero una tecnología en sobremedida, sin medir la relación con el ser humano, traemos un desequilibrio, una pérdida de la homeostasia. Y aquí tenemos ejemplos. Yo me emociono mucho cuando llego a dar clase en la facultad y le veo a los alumnos que están sentados en los patios con las tablets. Pero en vez de tener una situación ergonómicamente adecuada de su espalda, lo primero que están es agachados. Cervicalgias. Ustedes saben que cuando se acuestan a ver la televisión, ponen 3 o 4 almohadas en la espalda y en vez de tener un nivel adecuado, pegan el mentón con hacia el pecho y forman una angulación en la columna. Se pierde la lordosis cervical, la curvatura normal. Al día siguiente, entumecimiento, y aquí nacen los nervios, y los nervios se reflejan en todo el brazo con dolor y parestesias. No nos gusta poner adecuadamente la computadora al nivel de los brazos. Peor si son portátiles, sobre las piernas y si es posible sobre el pecho. Cuando uno debe estar sentado en una buena posición y tener básicamente nivel de los hombros en 90 grados con el codo para que las manos no tengan que hacer una hiperflexión. Es decir, prevenimos tendinitis y síndrome del túnel carpiano. Y esto, Marjorie, lo vimos mucho después de la pandemia del teletrabajo. La gente comenzó a crear su espacio de teletrabajo y claro, ya no trabajaban las 4, 6, 8 horas que trabajaban en sus oficinas, sino comenzaron a trabajar 10, 12, 14 horas en lugares inadecuados. Y comenzaron, importante, la subida de tendinitis y de patologías osteomusculares del miembro superior. La tecnología es buena, pero como todo en la vida, los extremos son malos. Así es. ¿Y qué tecnologías actualmente utilizan en Quito Hand Center para el diagnóstico y tratamiento de estos casos? Hay que tener la combinación de la escuela médica. No se puede tratar a una enfermedad sin un diagnóstico. No podemos ir a un destino sin un mapa, sin un norte. Mucha gente dice, estoy con dolor del hombro, me voy a que alguien me saque los cuyes. Perdón la palabra, que seamos así. A que me soben también. A que me soben, a que me pasen un masaje, por decir otra cosa. Claro, pero ¿cuál ha sido el diagnóstico? ¿Por qué lo estás haciendo? Sin un diagnóstico no se va a curar, incluso se puede empeorar. Entonces, si nos referimos, ¿qué tecnologías tenemos? Hay que hacer la combinación. La primera parte es la historia clínica, lo que enseñamos a los alumnos en tercer, cuarto semestre de la escuela de medicina. Hable con el paciente, cuénteme qué le pasa, desde cuándo, por qué hizo, qué no hizo, cuál es su costumbre. Conversemos con el paciente. Segundo, el examen físico. Palpemos, toquemos, examinemos. Eso me da mi mapa conceptual y ahí sí entro con la tecnología. Primera tecnología actual que tenemos, los estudios de imagen. Nosotros en la parte osteomuscular ya desarrollamos mucho lo que es el eco tridimensional. No solamente el eco a dos facetas, sino ya tenemos ecos que nos pueden graficar en 3 dimensiones la estructura que estamos viendo. Primero, estudios de imagen del eco. Segundo, un estudio adecuado de rayos X. Los rayos X ya no solamente son que se disperse el rayo, ahora son focalizados y me puede dar mayor información. Y el último nivel de tecnología, que antes no se lo tomaba mucho en cuenta, si yo quiero ver ligamentos, me apoyo en la resonancia magnética. Si quiero ver parte ósea, me apoyo en la tomografía en 3 dimensiones. Y con eso configuro la imagen completa que puedo estar teniendo. Pero no puedo pedir una resonancia sin haber hecho bien una historia clínica. Eso es malgastar el tiempo y el recurso. No puedo pedir una tomografía sin haber hecho primero una placa de rayos X. Hay un proceso científico con el cual nos apoyamos actualmente en la parte tecnológica y aún más lo que viene. Ya configuraciones de PET scan, es decir, un rastreo total del cuerpo para detectar a tiempo algún tipo de patología, incluso de cáncer. Así es, la inteligencia artificial también, la impresión 3D o la cirugía robótica, como lo mencionaste, ya forman parte del tratamiento de estas lesiones. Cuéntame cómo se debe manejar correctamente también el uso de la inteligencia artificial desde tu experiencia como doctor, tu experiencia como docente, cómo lo manejas con tus alumnos y también los ciudadanos que a través del uso de inteligencia artificial pues también buscan
posologías, buscan tratamientos posibles. ¿Hasta qué punto es útil y hasta qué punto pues hay que igual estar asesorado por un profesional? Yo les quiero invitar a que reflexionemos cuánto nos gusta invertir en salud. Es una pregunta de entrada, porque claro, podemos escuchar consejos ante una enfermedad de tal persona, pero mientras no tenga un diagnóstico, está perdiendo el tiempo, que es lo más valioso, y su recurso económico. La inteligencia artificial, claro que nos ayuda. Y ayuda incluso en el diagnóstico. Y nos ayuda en el diagnóstico. Tú escribes los síntomas y finalmente se acercan bastante al diagnóstico. Sí, se acercan mucho. Pero ¿en qué momento esta inteligencia artificial primero cuenta con la empatía? ¿En qué momento la inteligencia artificial está contando en realidad con ver la mirada de dolor del paciente? ¿Le tocó? ¿Le examinó? Y si usted vio los síntomas inadecuados, usted dice que tiene fiebre y le informa a la inteligencia artificial que tiene fiebre. Pero en realidad lo que tiene es un cambio que no llega a febrícula. Si usted le da mal los datos a la inteligencia artificial, no espere tener un buen resultado tampoco. Hasta ahora la inteligencia artificial, hasta ahora lo digo, no hemos llegado a tener la parte empática. Somos humanos, tenemos que palpar, tenemos que conversar. Me sirve para una consulta rápida. Sabemos que si tenemos que preguntar algo, hay que saber cómo preguntar a la inteligencia artificial. Pero mientras no creo francamente es el momento que la máquina pueda superar la empatía del ser humano y ver al paciente con dolor y por un momento saber que tengo que vencer ese dolor. El arma me va a dar a la inteligencia artificial. ¿Cuánto de lidocaína al 5% para un paciente de 50 kilos le puedo administrar para controlar su dolor? De acuerdo, es una fuente de consulta. Pero entender por qué tiene ese dolor y saber por qué tiene y sentir ese dolor, por más que no lo voy a sentir, pero me puedo compadecer, todavía no es el punto. ¿Cómo manejas esto con tus alumnos? ¿Cómo manejas? Tenemos un problema dialéctico en la formación académica. Yo creo que el alumno tiene que aprender con un paciente a ser médico. Entender ese dolor, acompañar, palpar. Pero también entiendo que tiene que tener acceso a las nuevas tecnologías. Entonces estamos combinando. Y ahí hablamos de esta dimensión humana, ¿no? Una dimensión humana que va también junto con la prevención. Desde tu experiencia, ¿cómo impacta una patología muscular en la vida cotidiana de un paciente? Esto que tú hablas mucho de la empatía, ¿verdad? El palpar lo que está sintiendo un paciente. Y lo empatamos con algo que mencionaste hace un momento también, porque al final se ve afectada la salud emocional. Una persona que no está en sus condiciones de trabajar no produce. Si no produce, lleva la angustia. La angustia lleva a la depresión. Y ahí hay un círculo psicológico, psiquiátrico y que se comienza a expresar en el cuerpo. El paciente angustiado comienza a liberar ciertas hormonas, ciertos neurotransmisores como la adrenalina. Y esto colabora en un círculo vicioso que comienza no a salir bien el paciente. Porque no se lo trató de inicio, porque tiene dolores crónicos, porque no hemos llegado bien a un diagnóstico. Si tú me preguntas cómo impacta en un círculo completo y que incluso llega a afectar a la familia. Si un paciente tiene una tendinitis y tiene el ojo, le pongo como ejemplo al paciente, justo en la mañana veía. Si usted tiene el ojo rojo y se friega el ojo, ¿qué le pasa al ojo? Se hace más rojo. Si usted tiene una tendinitis por exceso de movilidad y sigue moviendo, ¿qué le va a pasar a ese músculo? Se va a agravar, se va a inflamar más. Por ende, ¿cuál es la solución? Reposo. Doctor, pero ¿cómo voy a reposar? Me van a despedir. Reposo. Inmovilizaciones. Vaya, recupérese los 15, 21 días, 30 días. Fortalezca su músculo y usted va a regresar en mejores condiciones a trabajar. Pero si sigue regresando a medio tratamiento, no se va a recuperar y va a ser crónico y va a vivir con dolor. De tu experiencia, ¿cuál ha sido un caso que te ha marcado
en donde la tecnología haya hecho una diferencia crucial para el paciente. Además, sabemos que estás presente en muchas conferencias internacionales y que, por supuesto, están al día e intercambian experiencias. Cuéntanos un poquito de cuál de ellas podemos hablar ahora. Bueno, de los muchos casos que de los muchos, sí. este rato traemos a la memoria. Yo ejerzo el arte médico en el Hospital de las Fuerzas Armadas número 1, el Hospital Militar, además de Quito Han Center. Y estamos expuestos a pacientes que sufren cercenamiento de sus extremidades, ya sea en las actividades profesionales como expuestos a agresiones por proyectiles de delincuentes, o en minas o demás cosas. Este rato, dos brevemente casos. Un oficial que estuvo interviniendo ante delincuentes y fue amputado su mano. El delincuente cogió un machete y le cortó la mano. Ese rato que entraban en el operativo. Menos mal que cumplieron las 5 horas mínimas que se procede para hacer un reimplante. Con microscopios de última tecnología, con microcirugía, apoyados de visión y el tiempo de la cirugía, logramos reimplantar esa mano. Ese oficial, después del año de su recuperación, con su mano volvió a estar en unidades operativas. Es más, incluso está de apoyo de inteligencia de seguridad de cierto personaje político. Lo logramos. Sirve la medicina. Segundo caso, en tecnología, un piloto nuestro. Al país le cuesta producir la formación de un piloto de combate. En un accidente automovilístico, mientras se trasladaba desde Taura a Guayaquil, sufre un accidente en el cual llega con la mano destrozada. No había cómo hacer reimplante, no, estaba destrozado. Parte de los huesos del carpo quedaron en el pavimento. Nosotros estudiamos para evitar las amputaciones, pero hacer una amputación incluso es un arte. ¿Por qué? Esta vez yo decidimos el equipo quirúrgico, dejar los nervios en un punto adecuado para que la tecnología me ayude a no poner una mano de palo como lo hacíamos en el siglo XV, no poner un gancho como el capitán Garfio en el siglo XVIII. Colocamos una prótesis robótica, una mano robótica como micromotores, en el cual el cerebro manda la orden, que es una descarga eléctrica, y le permite activar. E incluso ahora tenemos sensores que en la punta del dedo, del segundo dedo, en el pulpejo, transmiten sensaciones que el cerebro puede todavía percibir como que está tocando algo. Ya no solamente la movilidad, sino la sensibilidad. Eso es el arte que estamos comenzando. Y ya no lo hacemos, no dependemos de afuera. La Escuela Politécnica Nacional está desarrollando esas prótesis, en trabajo que hicimos junto con el posgrado de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Central. Estamos avanzando en tecnología. Qué fantástico, ¿verdad? Y así historias como esta debe tener muchísimas. De triunfos, alegrías, complicaciones y caídas. De eso se aprende. Pero lo estamos logrando para dar un bienestar a nuestros pacientes. ¿Y qué consejos prácticos nos puedes dar para prevenir lesiones musculares en nuestro día a día? Lo hemos comentado mucho en el trabajo, pero también en el deporte. En nuestra vida cotidiana, ¿qué hacemos para tener un correcto, manejo o un estilo de vida saludable también previniendo? Equilibrio, no sobreesfuerce. Gimnasio, uno va emocionado y quiere hacer sus 4 ciclos de 12 repeticiones y sabe que mentalmente puede, pero no de golpe, vaya progresivo. Si ya sabe que en la tercera sesión, el tercer ciclo, está levantando un peso y comienza a tener desvíos o movimientos aberrantes, se va a lesionar. Pare, descanse. Va a haber el momento que va a ir progresivamente a levantar ese peso. En la parte laboral, haga sus pausas activas. Calma, levántese la silla, piense un poco. Y en el miembro superior, extensión dorsal, flexión. Estire los deditos, masajee los dedos, sumamente el pulgar, suba, baje. No le lleva 2 minutos más. Y ese momento va a estar liberando los líquidos que están en el compartimento y va a disminuir la posibilidad de una inflamación. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos, por esta conversación tan reveladora. Y hoy hemos comprendido que la tecnología en medicina no es solo aparatos modernos, sino herramientas que salvan manos, músculos, movimientos y con ellos, por supuesto, trabajos y proyectos de vida y sueños.
Nos quedamos con un mensaje clave: cuidar el cuerpo es un acto de amor propio y acudir a tiempo a un especialista puede hacer toda la diferencia. Me gustaría, doctor, que nos deje un mensaje final a toda la audiencia que hoy nos ve en Telesucesos. Agradeciendo nuevamente por su tiempo, por el espacio que nos dan para comunicar, mi mensaje es: cuide, su mejor inversión es usted. Quiérase un poco y no necesariamente en los trabajos le van a dar una placa por ser más productivo. Le vamos a felicitar cuando usted se cuide por usted y por su familia. Muchas gracias, amigas y amigos. Espero que este programa haya sido de su interés. Soy Marjorie Chávez. Nos vemos la próxima semana. Quito con Marjorie. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.